al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador. Vamos a seguir hablando, reaccionando en torno a las elecciones del pasado domingo que determinaron la designación o elección correctamente del nuevo presidente de la República. He invitado esta mañana al doctor Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y miembro del colectivo Voces por la Democracia. Fausto, gracias por estar aquí, bienvenido a GAFA TV. Bueno, una vez que ha terminado esta segunda vuelta, ¿cómo calificamos el desempeño del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones anticipadas o extraordinarias? Me parece que queda debiéndole al país. Es el proceso electoral más violento que ha vivido el país a lo largo de su historia democrática. La violencia no es responsabilidad exclusiva ni mucho menos del Consejo Electoral, pero es parte de este proceso en el cual hemos tenido un sinnúmero de ataques y muertos y heridos, secuestrados, amenazados a lo largo del proceso electoral. Obviamente el de mayor connotación es el asesinato de Fernando Villavicencio. No hay cómo hablar de este proceso electoral sin hablar del asesinato de este personaje. El asesinato de Intriago, por ejemplo, alcalde de Manta, y otros asesinatos de candidatos que, si bien no eran de la preferencia electoral mayor, ni era el principal candidato, pero eran seres humanos que estaban terciando en la política. Fausto, una segunda pregunta justamente va a ir sobre la violencia electoral, pero vayamos puntualizando los aciertos y los desaciertos del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que primero hay que mirar el contexto, y el contexto es el que le acabo de decir. Un contexto en el cual efectivamente el Consejo dejó de hacer varias de sus tareas, dejó de hacer control sobre la propaganda electoral, dejó de hacer control sobre el financiamiento de la política, quiso no poner en vigencia la paridad de género en las candidaturas. Desde el primer momento se enfrentó al movimiento, en ese caso de mujeres, que hizo prevalecer su derecho a que la mitad de las candidaturas sean mujeres, la mitad hombres, los binomios sean mixtos, como por primera vez en la historia, que la mitad de los encabezamientos de las listas de cada partido sean mujeres, la otra mitad hombres, lo cual el Consejo no quería que suceda. Para ponerle los elementos más significativos, más allá luego de las decisiones desacertadas desde mi perspectiva, tomadas luego del asesinato de Villavicencio, la ausencia en el debate de una representación de esa tendencia política, de ese movimiento político, son elementos en los cuales el Consejo erró. Creo que en buena hora pudo funcionar bien la transmisión de resultados tanto en primera como en segunda vuelta, sumándose a eso, digamos, una coyuntura que no depende del Consejo, pero que en buena hora que se dio, y es que no hubo resultados apretados, es decir, la diferencia no estaba en décimas de puntos, sino en varios puntos, como finalmente alrededor de 4 puntos entre el primero y el segundo candidato en la segunda vuelta, y en la primera las distancias eran muchísimo mayores, lo cual siempre es beneficioso para cualquier autoridad electoral, más una en la cual pues un segmento importante de la población no confía. Fausto, en la primera vuelta habrá que agregar el asunto del desacierto en el voto electrónico, telemático a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, ya hicimos una introducción con el asunto de la violencia. La violencia determina que ha sido las elecciones más violentas de la historia ecuatoriana. Y es más, la violencia de género, la discriminación. Ustedes hicieron informes, hicieron estudios respecto. ¿Por qué no hacemos brevemente un análisis sobre aquello? Bueno, sí, nosotros inicialmente en nuestro proyecto teníamos la idea de hacer solamente un análisis de los hechos de violencia de género, es decir, el trato discriminatorio, agresivo, violento a las mujeres que participan en política. Pero el contexto nos obligó a ampliar realmente el ámbito y decidimos incluir, digamos, 3 ámbitos. El primero, que pasó a ser el más importante, la violencia física y el atentado contra la vida, de los cuales y además vimos que no era posible
digamos, desvincular el proceso electoral de febrero del 23 de alcaldes, prefectos y la consulta con este otro que vino inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, para ubicar un contexto, desde el año 22 hasta septiembre del 23 tuvimos 88 hechos violentos de atentado a la vida y a la seguridad física de las personas, de los cuales el 86% estuvieron dirigidos a hombres, 14% dirigido a mujeres. Por otro lado, de esos, pues, en el periodo propiamente dicho de las elecciones anticipadas, de esos 88 sucedieron 21, es decir, muchos más proporcionalmente al tiempo que los sucedidos en las elecciones de febrero del 23. Y obviamente de esos 21, 3 significaban asesinatos a candidatos o dirigentes políticos como Inriago. Esto es un hecho sin precedentes y es algo que era casi inevitable en razón de que la sociedad en todas sus actividades está atravesada por violencia, y un hecho como las elecciones, que es parte de la vida de la sociedad, efectivamente, desgraciadamente también estuvo en esta condición. Es transversal, no podemos apartarla. Vayamos avanzando. El asunto de estos errores, de estas inconsistencias, de los partidos de alquiler, de los candidatos que compran partidos, ¿cómo se puede corregir? Habrá que hacer urgentes reformas al Código de la Democracia, a la propia Constitución de la República. Uno, para que la política vuelva a ser un instrumento de solución de problemas y de servicio a la sociedad y no sea un negocio, una mercancía. Sí, digamos, creo que las elecciones anticipadas develaron una profunda crisis institucional. Esa crisis que avanza o empieza, como quieras, en el sistema de partidos políticos, avanza en la conducta de las autoridades, de las instituciones del sector público. Ahí está el Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso, pero no son los únicos, pues ahí está la Asamblea, justamente, que fue disuelta en razón de la confrontación con el Ejecutivo. Ahí tienes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Podríamos enumerar las prórrogas indebidas en la Contraloría, en la Defensoría Pública, en la Defensoría del Pueblo, que adicionalmente sus titulares o están presos o están fugados. Entonces resulta una crisis institucional insoportable desde el punto de vista de la perspectiva democrática. ¿Qué hay que hacer? Desde nuestra óptica como colectivo Voces por la Democracia, en abril del año pasado hicimos una primera propuesta de una reforma política, de una reforma institucional, en el marco de una enmienda constitucional. Es decir, que pueda ser hecha directamente por una consulta popular sin necesidad que pase por el Congreso o la Asamblea, porque si es que va a la Asamblea no tenemos ninguna posibilidad de que se apruebe el cambiar las reglas del juego para los partidos políticos, el democratizar a los partidos políticos, el hacer que sea transparente el uso del dinero en la política. Eso no van a poner reglas del juego nuevas en el Congreso o en la Asamblea. ¿Por qué? Porque ellos han medrado de eso durante toda la vida. Entonces, creemos que hay que hacerlo vía enmienda. Enmienda significa que hay que cambiar varios conceptos de la Constitución en la parte referente a los partidos. ¿Para qué? Para que estos sean solo de carácter nacional y los movimientos sean solo de carácter provincial, no más. Ahora existen cantonales, parroquiales. Fausto, hacer cambios para corregir las falencias y llenar los vacíos, porque hay muchos vacíos. No hay muchos vacíos. El principal vacío, ¿sabes cuál es? El principal vacío es la actitud ética en el ejercicio de lo público. No es un tema de falta de leyes, es un tema de falta de probidad en el cumplimiento de las funciones. Pero eso no es cosa pequeña. No, pero eso no se cambia con leyes ni con reformas. Actitudes que las leyes no generan actitudes. Las leyes o las reglas del juego lo que generan es un escenario nuevo que nos da una nueva posibilidad de recuperar a la sociedad y a la democracia. Pero si no hay el cambio de la actitud, eso no lo vamos a conseguir. Entonces, tú puedes tener un CNE con participación paritaria, con participación de independientes, mixto, como quiera que sea. Si la actitud no cambia, el CNE no cambiará en su conducta. Fausto, a propósito del CNE,
y de los cambios. Está retrasado la designación, la nominación de los nuevos consejeros, la renovación. Ahora mismo ya se anuncia de construir juicios políticos al Consejo Nacional Electoral. Es decir, va a haber todo un trámite, desbarajuste en estos próximos meses. ¿Por qué desbarajuste? Porque el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, deslegitimado y con todo retrasado, no nombra contralor, no nombra defensor, no nombra un sinnúmero de cosas. Es la reforma que estamos planteando. Independientemente, demora, ¿no? Sí, claro. Y mientras esté vigente la actual Constitución con las actuales leyes, hay que cumplirlas. Y entonces, ¿quién no cumple? El Consejo de Participación Ciudadana. Tiene prorrogados 2 miembros durante 2 años del CNE. Y ahora correspondería, si tuvieran un poco de raciocinio, el convocar a un concurso para renovar a todos. ¿Por qué? Porque el periodo de todos acaba en septiembre del próximo año. O sea, hasta 11 meses y se acaba el periodo. Entonces, hay que hacer un nuevo concurso, efectivamente, para reemplazarlos. Pero eso no resuelve el problema de la legitimidad totalmente. Hay que llevar adelante, creemos, una enmienda constitucional a través de una consulta de iniciativa de los ciudadanos. Fausto, yo no sé si va a haber tiempo, porque lamentablemente en febrero, aquí cerquita ya, febrero, permíteme, en febrero ya tiene que elaborarse la nueva agenda electoral y el Consejo para las elecciones de 2020. Y si se llama consulta popular que plantea el señor Noboa. Bueno, que llame. Y ojalá tome una agenda que pueda permitir un cambio de las reglas del juego. ¿No van a cambiar las reglas del juego para el 25? Seguramente no. Pero hay que construir o no empezamos nunca. ¿Cuándo empezamos? Pero estamos entre elección y elección. Bueno, ¿y cuándo empezamos? ¿O entonces renunciamos a la democracia? Ahora tenemos que empezar, entonces, tenemos que aterrizar. Estoy proponiendo empezar ahora, independientemente de cuándo vayamos a poder hacerlo realidad. Pero si no empezamos nunca, entonces finalmente estamos dispuestos a seguir viviendo como estamos viviendo. Fausto, terminamos con esto, así brevemente. Nosotros sabemos que existe manoseo del poder de turno a las instituciones del Estado. Llámese al Consejo Electoral, llámese a la Justicia, llámese al Consejo de Participación, a todos. Va a haber tiempo en estos 16, 17 meses electorales del señor Noboa, que él ya anunció que va a ser candidato para el 2025, es decir, él va a estar, más que gobernando, va a estar en campaña, pues. ¿Y tiempo de qué? ¿Va a haber tiempo para qué? Para solucionar los problemas. Ningún problema. Para solucionar las enmiendas. El problema se resuelve en 4 años. En 4. Peor en año y medio. Menos de año y medio. Y efectivamente hay que ser objetivos. Hay que dar los pasos hasta dónde hay cómo dar los pasos. ¿Por qué no se plantea una constituyente? ¿Por qué no se plantea una reforma parcial de la Constitución? Porque no hay las condiciones. Las condiciones existen para hacer una consulta popular, que no se aplicarán las nuevas normas en el año 25. Entonces, bajo las reglas del juego actuales, hay que ir a las elecciones del 25. ¿O queremos prorrogarle al señor Noboa por 4 años? No, no hay cómo, así quisiéramos, ¿no es cierto? Así quiera él. Y así quisiéramos nosotros tampoco. O sea, así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sujetarse a las reglas del juego. Y las reglas del juego dicen lo que dicen. Entonces, en ese contexto hay que actuar con ética y en democracia. Y hay que tomar en cuenta que está hecha la ley y está hecha la trampa. Este es un país que así funciona. Gracias a mi invitado de esta mañana, el doctor Fausto Camacho, es consejero del Consejo Nacional Electoral y del colectivo Voces por la Democracia. Fausto, muy amable, muchas gracias. Hemos debatido aquí, hemos conversado cordialmente y democráticamente sobre este tema. Señoras y señores, volvemos a seguir hablando de las elecciones y de lo que pasa en nuestro país. Hasta pronto. Al despertar